doctor Vanegas, que es uno de los jóvenes abogados que está despuntando en el oficio. Es un buen amigo de esta casa y todas las conversaciones con él suelen ser muy gratas. Bienvenido, doctor Vanegas, qué gusto tenerlo aquí. Hola Anderson, buenos días. Muchas gracias por la invitación y como siempre, pues es un gusto estar aquí. Doctor, quiero entender más allá de lo lamentable que puede resultar el asesinato de Harrison Salcedo, más allá de la tragedia que eso significa para sus amigos y su familia. ¿Qué significa esto para los abogados en el libre ejercicio del derecho? Porque al final lo que la policía sospecha es que lo han convertido en una víctima eh, por el ejercicio profesional, en este caso vinculado a bandas del crimen organizado, pero ejercicio profesional al fin y al cabo. ¿No los pone en riesgo a todos ustedes? Bueno, primero que nada, yo quiero enviar un profundo pésame a la familia de Harrison Salcedo. Yo no compartía la forma en que él ejercía la profesión, pero sin embargo es un colega abogado, penalista y un ser humano y lamento mucho su muerte. Y ayer, a raíz de este asesinato, pasó algo curioso. Es que mis grandes amigos, amigas, mi novia, mi madre, me empezaron a escribir mensajes de preocupación. Por favor, cuídate. Por favor, cuídate. Por favor, cuídate. Por favor, no vayas a ir a la posta. Y esto, pues, por supuesto, me genera a mí una alerta, ¿no? Porque yo considero que al final del día, a la persona que defienda, por más compleja que sea esta persona, es una persona que tiene derecho a un abogado. Y tú lo que estás haciendo es ejercer tu profesión. Y no puede el ejercicio de tu profesión significar un riesgo para tu vida y un riesgo para tu familia. Sin duda que esto no solamente es un atentado contra Harrison Salcedo, es un atentado contra todos quienes ejercemos esta profesión y contra quienes tratamos de hacerlo de forma honesta, de forma pulcra, de forma transparente, porque incluso así, desenmascarando redes de corrupción o denunciando a quienes no hay que Ujú. denunciar, nos ponemos en riesgo. Y esto sin duda nos genera una alerta importante y tenemos que tener cuidado. Héctor, en los últimos días he visto una virulencia en el discurso, especialmente contra los abogados que están del lado que la gran mayoría de ecuatorianos cree equivocado. Y quiero hablar un poco más profundamente de esto. Juan Pablo Albán, uno de los grandes abogados de la capital de la República, recibí amenazas también en estos días, precisamente por ser defensor de Jorge Yunda, que mucha gente considera ya un condenado como choro antes de que exista una sentencia, aunque ni siquiera se ha iniciado el proceso. Él es un defensor, el abogado de un alcalde acusado de corrupción, básicamente. ¿Por qué a la gente le cuesta tanto entender que los abogados defiendan también a los pillos? Yo creo que son varias cosas. Primero que nada, porque nunca han vivido de cerca lo que significa nuestro modelo de justicia penal y lo injusto que es. Nunca han sentido lo que es tener un familiar preso, injustamente preso. Y peor aún, en un caso mediático, cuando toda la prensa está diciéndote que eres culpable, pero no te han dado oportunidad a defenderte. Esto nos regresa a un modelo de derecho penal atávico, antiguo, carcelario, punitivista, donde la voluntad del rey bastaba para imponer un castigo que podía ser tan drástico como la muerte. Hoy en día existe el debido proceso y eso es lo que como ciudadanía debemos entender. El castigo, la pena privativa de libertad es la retribución ante el mal cometido por un ciudadano, ante la lesividad provocada a un bien jurídico. Pero ese castigo, esa retribución, solamente está justificada si es que al procesado se le garantiza tener un debido proceso. Y garantizarle un debido proceso es considerar que es inocente hasta que una sentencia condenatoria ejecutoriada diga lo contrario. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto, Anderson? Y a ti como Ujú. periodista, yo sé que es un poco difícil a veces entenderlo porque los medios de comunicación cumplen un rol y no solo de información, sino también de opinión. Y es que una persona, así nos parezca muy culpable, así nos parezca muy piluelo, así nos parezca muy intrometido en un proceso, sigue siendo inocente, Ujú. porque la Constitución lo establece y esa Constitución la elegimos todos nosotros. Y por ello nosotros debiésemos entender, así lo hayamos encontrado con las manos en la masa al asesino, que ese asesino es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Ese es el principio de la presunción de inocencia y en eso hemos consentido todos. Es un principio constitucional, está ratificado en Sí, nuestros sí, tratados de derechos humanos. y Y permíteme agregar, Héctor, pero el asesino pillado con las manos en la masa, aún siendo culpable, es decir, un delito flagrante, aún así tiene derecho a un juicio justo y tiene derecho a una defensa, un derecho humano. Y creo que es algo que no estamos entendiendo del todo en el Ecuador.
Y ese es el problema, Anderson. El problema es que es el ejercicio de un derecho, que a muchos la sed de justicia nos puede ganar y podemos querer o podemos considerar que ante la primera denuncia o la primera amenaza de denuncia de un hecho delictivo queremos ver a esa persona presa, condenada, en la cárcel para siempre y para la eternidad. Cuando realmente lo único que justifica esa condena, que puede ser eterna, que puede durar muchísimos años, es el debido proceso. Y si no respetamos el debido proceso, hoy en día podemos celebrar, está preso, está condenado, hemos ganado, pero lo que pasa es que aquí existen organismos de control, existe una corte constitucional, aquí existen organismos internacionales de derechos humanos que pueden pronunciarse y que pueden rebatir sentencias y condenar al Estado ecuatoriano. Al final, yo siempre digo algo, yo en mi corta experiencia siempre me quedo con una moraleja, y es que al final el derecho siempre gana. Como decía Maradona, un poco la analogía, el derecho no se mancha. Pasan muchas cosas alrededor, pasan muchas injusticias, pasan muchas decepciones que te hacen querer tirar la toalla. Pero al final del día, al final de la pelea, que puede durar muchísimo tiempo, el derecho siempre gana, siempre la justicia se impone. Y eso es lo importante, poder tener la entereza de seguir peleando y de seguir creyendo en lo que crees y de seguir defendiendo a un inocente cuando es inocente, así todos digan que es culpable. Fantástico eso. Héctor, leí un tuit tuyo la mañana de ayer, precisamente después del asesinato de Harrison Salcedo. Le anunciabas al país algo que no se conocía, ni era público, ni se había convertido en noticia hasta ese momento, que había un motín o un enfrentamiento armado dentro del sistema penitenciario aquí en Guayaquil. ¿Te enteraste de esto en plena audiencia? Cuéntame un poco cómo fue, porque de lo que leía, tu defendido o uno de los procesados, no sé si era tu cliente, se tuvo que agachar, me supongo que estaba dentro de la PENI. Sí, mira, ayer fue para mí un día muy curioso. A las 8 de la mañana tuve una audiencia de llamamiento a juicio donde defiendo a uno de los procesados en el caso donde Harrison Salcedo también estaba procesado, el de la liberación de JL. Tú conocerás el caso. Y en plena audiencia, claro. Esta fue la primera cuestión que me ocurrió ayer. El abogado de Harrison Salcedo, no recuerdo el nombre, nos alertó a los miembros de la audiencia que el doctor Harrison Salcedo había sufrido un atentado. Producto de esto se suspendió la audiencia, alrededor de las 9:30 de la mañana. Obviamente generó sorpresa, no sabíamos todavía que se había confirmado su deceso. Pero luego a las 10 de la mañana me conecté a mi siguiente audiencia, tenía una agenda apretada ayer, y estaba con mi defendido, mi procesado por vía telemática desde el centro carcelario. Estábamos instalando la audiencia, todas las partes presentes, y de la nada se empezaron a escuchar balazos, pero estruendosamente balazos. Y vimos en primera línea, desde la cámara de Zoom, cómo mi defendido y los demás procesados se agachaban al suelo y cogían las bancas y las ponían como escudo. Y esto en vivo. La jueza desesperada, por favor, llamen a la penitenciaría, hagan algo, ¿qué está pasando? Y mira, a mí me gusta mucho el cine, me gusta mucho Tarantino. Así me sentí ayer, en una película de Tarantino. Pero es que esta es la realidad, no es una película. Y esto es profundamente escandaloso. Porque hoy en día, gracias a Dios, las audiencias son por Zoom. Pero imagínate que yo hubiese tenido que ir a la penitenciaría a acompañar a mi defendido. O imagínate que hubiese presenciado en vivo un atentado, un asesinato, que se hubieran metido a la sala donde estaba. Esa es la gravedad de lo que estamos denunciando. Y esto es lo que está ocurriendo en nuestro país. La situación es incontrolable. Doctor, ¿cómo te va? Te saluda Jefferson Sanguña en esta ocasión. Hola, Jeff. Sobre el mismo tema que estás mencionando, igual tú decías que esto estaría relacionado con lo sucedido con el abogado Harrison Salcedo. ¿A qué atribuyes esto? ¿Por qué sacas esta conclusión de que el amotinamiento es producto o podría ser producto de lo sucedido con el abogado Salcedo? Mira, yo no quiero ser ingenuo, no me gusta. Y pensar que son dos hechos aislados me parece una ingenuidad. Yo no soy policía ni fiscal, tendrán que investigar. Pero a la final del día sí que hay aquí una variable. Y es que siempre que hay un atentado contra, por ejemplo, cuando hubo el atentado contra JL, hubo el amotinamiento sangriento de las cárceles. Ahora que se asesina al abogado de JL, hay otra vez una balacera en el centro penitenciario. Inevitablemente está relacionado. Y esto lo puedo decir yo. Claro, no tengo pruebas, me puedes decir, pero doctor, no tiene pruebas. Claro, pero no soy ingenuo. Y lo que pasa es que si es que no lo denunciamos, la policía tampoco va a hacer nada y las autoridades de control tampoco van a hacer nada y van a seguir diciendo el mismo lugar común de siempre. Y es que es un enfrentamiento entre bandas. Es que eso ya lo sabemos. Pero a raíz de los enfrentamientos entre bandas se está muriendo gente inocente. Porque yo te digo algo, las cárceles, nos cueste o no aceptarlo, están llenas de inocentes, injustamente presos. Y están en el mismo lugar los inocentes injustamente presos que los miembros de las mafias y de la delincuencia organizada. ¿Te parece eso justo? En lo absoluto.
Tú sabes que nuestra Constitución prohíbe la tortura y los tratados internacionales de derechos humanos que ha suscrito este país prohíben la tortura. Desde mi punto de vista como profesional, la simple privación de libertad en un centro penitenciario de este país es de por sí un acto de tortura y por ende debe ser repudiado. Y tenemos que replantearnos absolutamente nuestro modelo carcelario, nuestro modelo de castigo. Pero ¿a qué infieres de esto? Es decir, que, claro, tú dices, no tengo las pruebas para decir, ni soy juez ni fiscal para determinar esto, pero más allá del suceso, es decir, fallece, es asesinado el doctor Salcedo y después se da el amotinamiento. ¿A qué se puede inferir esto? ¿Y a qué me refiero con esto? A que tal vez tiene que ver porque tal vez el grupo de los choneros que está en la cárcel se molestó, se sintió indignado, no sé, es decir, hacia dónde se puede apuntar esta presunción que tienes, hacia el tema de que él precisamente era defensa de los choneros. Harrison Salcedo era una especie de héroe para el grupo de los choneros, porque logró algo que parecía imposible, y es obtener la libertad de JL, de Rasquiña, digamos. Estos son palabras mayores en el ejercicio de un profesional que se dedica al derecho penal, ¿no? Es como que saques de la cárcel al Capone. Esto obviamente puede ser repudiable por cierta parte de la sociedad porque estás defendiendo a una persona relacionada con la mafia o la delincuencia organizada, pero desde el punto de vista profesional eso es sumamente complejo y obviamente eso te genera un prestigio y un respeto. Claro, podrías decirme, pero te genera un respeto por donde no es o un prestigio por donde no es, pero ese acto que realizó el abogado Harrison Salcedo le generó a él un prestigio y un respeto por parte de los miembros de esta organización, porque logró liberar a su líder. Entonces yo no quiero ser ingenuo y no me parece una ofensa decir que puede ser incluso una retaliación, una venganza ante el asesinato de la persona que le devolvió la libertad a su líder. Sheyman Oren, doctor, y quiero terminar por esa parte para que continúe también Anderson Boscan. El tema de tu defendido, el israelí que aún sigue. ¿Cómo va ese proceso? ¿En qué estado está? Y sobre todo, ¿qué nos puedes dar de nuevas noticias alrededor de este tema? En media hora te digo, porque en unos minutos es la resolución de la audiencia de apelación. Así que yo espero los mejores resultados. Yo siempre he dicho, ¿no? Yo defiendo inocentes que están injustamente presos y peleo hasta el último porque se ratifique su estado de inocencia. Y defiendo personas que se han metido en problemas y que han estado en el filo de la ley, pero que a pesar de eso han estado dispuestas a colaborar con las autoridades, a proporcionar información y a buscar beneficios penitenciarios. El caso de Sheyman que menciona mi colega Jefferson Sanguña fue un caso de trascendencia pública inusitada, fue un caso que vino atado al asesinato de alguien que podía ser testigo en un caso de corrupción política atado a los hospitales, y recordarán ustedes toda la trama de los israelíes. El doctor Vanegas es un miembro fundamental de la defensa en este caso. También has comentado en este programa, doctor, que estás defendiendo a uno de los procesados en el caso que se sigue precisamente por lo que comentabas antes, la liberación de JL Zambrano, de Rasquiña, que es una liberación que a criterio de actores judiciales y a criterio de actores políticos tuvo un trasfondo sospechoso, opaco. ¿Cuál es exactamente el estado del caso y quién es tu defendido? Porque no sabía que estabas tú en ese proceso. Bueno, este es un caso extraño. Yo defiendo a un joven abogado que fungía funciones como abogado de la penitenciaría donde estaba recluido JL, y dentro de sus funciones él estaba obligado, porque así lo requería el juez, a realizar un informe sobre el estado de los procesos judiciales de JL. De cualquier PPL en realidad, por mala suerte le tocó este proceso. Y en ese sentido, pues estableció que en el año tal fue detenido y condenado a 20 años, y luego le rebatieron la sentencia a 8 años, y esto es una especie de ayuda a memoria. Esa era su función, hacer una ayuda a memoria y ponerla en conocimiento del juez que tenía que tomar la decisión. El caso es extraño porque inicia con dos detenciones. El de mi defendido, el abogado que hace un informe, no tiene absolutamente nada que ver en el caso, y el de la funcionaria del Consejo de la Judicatura que agenda la audiencia, de prelibertad de JL, por agendar la audiencia. Pero en este primer momento no se detiene ni, digamos, a JL, ni se detiene al juez que iba a dar la liberación, ni al abogado. Ellos se los vincula después. Entonces, hoy en día hay 10 procesados. Aquí han pasado cosas muy raras, porque de los 10 procesados que estaban en este proceso van muriendo 3.
ya murió el abogado, Harrison Salcedo, ya murió JL y ya murió el juez. 2 por un atentado criminal y 1 murió de COVID. Pero es un caso extraño, nunca me había pasado algo así. Y aquí te puedo decir, aquí sí te puedo decir, mira que cuando me has preguntado sobre Sheyman, te he dicho, él está dispuesto a aceptar su culpa. Yo nunca te he dicho es inocente. Ahora, aquí sí te puedo decir, la persona que defiende en este caso, que me reservo el nombre porque no tiene nada que hacer, es profundamente inocente y está injustamente procesado. Ok, doctor, antes de recuperar la llamada con Anderson Boscan, tuvimos ahí un inconveniente con él. Algo que tú comentabas al inicio era sobre esta preocupación que ya ha nacido desde tu familia, y allí quiero enfatizar, ¿sientes que tras lo que has podido ver que ha sucedido en uno de los procesos también en los que estás siendo defensa de uno de los procesados, sientes que tu vida también estaría en peligro? Yo espero que no, porque todavía quiero hacer un par de cosas. Pero en todo caso yo no quiero que esto me detenga o no quiero vivir con miedo realmente, Jefferson. Mira, cuando pasó este tema del israelita, que fue un punto en mi vida, digamos, un poco trascendental, ¿no? En lo profesional, etcétera, etcétera, el Ministerio de Gobierno me puso seguridad privada y yo estuve 4 meses con miembros de la policía, claro, que me daban custodia. Hasta que un día se me ocurrió en un programa, el programa de Jairala, denunciar la corrupción que había al interior de los centros carcelarios y apuntar directamente a 2 actores fundamentales, a la ministra Romo en aquel momento y al director del SNAI, Eduardo Moncayo. Eso ocurrió en la mañana. Al mediodía ya me habían retirado la seguridad. Lo que te quiero decir con esto es que a las autoridades de este país no les gusta los abogados que son molestosos para el poder, los abogados que se atreven a denunciar y a decir lo que está mal, cuando está mal, y a decir que las autoridades de este país en materia carcelaria son profundamente corruptas, y a decir que el principal responsable de toda la crisis carcelaria que está sufriendo nuestro país es el director del SNAI, Edmundo Moncayo. Claro. Es decir, esto no es ningún secreto, nadie lo quiere decir. Yo lo he denunciado públicamente, no tengo miedo de hacerlo, y yo lo he denunciado porque yo voy cada 15 días a la cárcel a ver a mis representados, porque ese es mi trabajo. Y entonces, ¿cómo a mí me puedes decir que cada vez que hay un amotinamiento sale la policía con un cajón de armas y de municiones y de metralletas, y luego hay una cámara de televisión afuera y un escándalo mediático y parece que se solucionó el problema de las armas? Pero un mes después hay otro atentado y vuelven a salir con un cajón más grande. ¿Quién está metiendo las armas a los centros carcelarios? Te aseguro que los abogados no son. Nos revisan, pero absolutamente todo. Eso es en complicidad con los directores, eso es complicidad con los funcionarios de los centros carcelarios. Es que no hay que ser ingenuo. Aquí hay una correlación entre las organizaciones criminales que están dentro de los centros carcelarios y los funcionarios de los centros carcelarios que permiten que esto ocurra y obviamente obtienen un rédito. Héctor, permíteme aprovechar el tema para meterte en un tema político. Tú me dirás hasta dónde llegamos, pero yo sé que tú eres un poco alejado de los comentarios políticos. Una de las grandes discusiones que se está teniendo ahora en los entornos políticos es qué va a pasar con lo que el correísmo llama presos políticos y lo que los demás llamamos políticos presos. ¿Qué va a pasar con Jorge Glass, que está en la Tacunga, en el mismo pabellón que controlan los lagartos? ¿Qué va a pasar con Alexis Mera, que lo cargan dando vueltas por distintas cárceles del país sin poder asentarse y decir, bueno, aquí me quedo, por lo menos mi familia me puede venir a visitar acá? El correísmo está pidiendo dentro de sus negociaciones políticas un trato humano, un trato, algunos lo llamarían privilegiado para sus presos. ¿Le ves algún sentido a darle una protección especial, por ejemplo, a Jorge Glass por su condición de vicepresidente, pese a ser condenado ya en 2 juicios por corrupción? A mí sí me parece un poco injusto el trato. Cuando Lucio vino a la cárcel, lo mandaron a la cárcel 4, que fue precisamente creada para eso, para los presos políticos, o como tú dices, para los políticos presos, que al final del día es lo mismo, porque es una valoración subjetiva hacer una cosa que la otra. Pero yo sí veo aquí un poco de sesgo y un poco de odio. Finalmente, más allá de que haya sido vicepresidente Anderson, y más allá de que haya cometido delitos, y de que haya sido sentenciado por aquello, es un ser humano. Y la gente debe entender, es que la gente cree que la cárcel es la solución a todos los males de la sociedad, y no lo es. El encierro, así sea en tu casa con Netflix y aire acondicionado, es una cuestión drástica. La idea de castigo, de retribución que nos hemos implementado como sociedad es una cuestión profundamente traumática. Entonces, yo lo que te quiero decir es lo siguiente: si es que se ha probado que estas personas han cometido un delito, deben retribuir a la sociedad la comisión de ese delito mediante una privación de libertad.
Pero esa privación de libertad debe ser cercana a todos los derechos fundamentales que deben tener todos los privados de la libertad. Claro, es que en este país los privados de la libertad no tienen derecho. Y yo te decía, estar preso aquí es un acto de tortura. Y la tortura está prohibida por nuestra Constitución. Entonces, si es que yo tuviese un familiar preso, sí que quisiera un trato privilegiado, pero no para que tenga más derechos que el de al lado, sino para que se respeten los derechos que están en la Constitución. A él sí que se los respete. Entonces, yo no tengo ningún reparo en decirlo. Finalmente, si es que esa es la exigencia, me parece algo totalmente plausible. Porque no hay cárceles de lujo, Anderson. Eso es una absoluta mentira. Estar encerrado. Nosotros estuvimos en cuarentena 3 meses, encerrados en nuestras casas, con aire acondicionado y Netflix. Y era una cuestión absolutamente traumática. No sabíamos dónde meternos, porque la privación de libertad es precisamente eso. Entonces, finalmente, él tiene que pagar por sus crímenes si los cometió. Y debemos enfocarnos en lo realmente importante. Si es que estos son delitos con móvil económico, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está el perjuicio que se le ha ocasionado al Estado? No podemos tampoco ser ingenuos como sociedad y creer que todo se resuelve metiendo a todo el mundo a la cárcel, porque eso no sirve para nada. Y además nos cuesta como ciudadanos con nuestros impuestos mantener a los pies. Si es que el delito es de un móvil económico, lo que debemos preocuparnos en primer momento es de que se nos retribuya económicamente el perjuicio que se ha ocasionado. Hombre, ¿no? Y si hay alguien que cree que Jorge Glass tiene que estar preso, soy yo, que lo vengo denunciando desde que empecé en este oficio, a través de varias investigaciones y posturas de opinión, pero a Jorge Glass no se le permitió ir a despedir a su madre fallecida, a su difunta madre. Y eso me parece a mí un acto de inhumanidad. Precisamente tuvo los personajes que mencionaste, la señora María Paula Romo, inefable, el señor Edmundo Moncayo, responsable de todas las matanzas del sistema carcelario. Héctor, gracias por decirlo, pero es así. Te agradezco siempre por venir al programa. Es un gusto y un lujo poder conversar contigo. Vamos a pasar a otro tema, pero te mando un fuerte abrazo, doctor.